¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, este video se titula Amores que matan porque quisiera detenerme en el hecho universal de que la exaltación amorosa es causa de la violencia. Vamos a eso. El romanticismo, que es la exaltación del amor, puede ser erótico o político. En ambos casos, el romanticismo consiste en idealizar a la persona o al objeto amado. Esta idealización hace que dejemos de lado la realidad misma del objeto para transformarlo en algo distinto de sí mismo, en algo infinito, en divino, carente de defectos, ilimitado, en el ser mismo de la realidad. Esta idealización, entonces, que es producto de la exaltación del amor, la vemos en la literatura, la vemos en la política y es opuesta a la realidad, ¿no? A la verdad de las cosas. El segundo efecto del romanticismo es la absolutización de la persona o del objeto amado. Toda persona y toda realidad es parcial, en el sentido que es parte de la realidad, no es que sea la realidad misma. Ahora, la exaltación del amor hace que esa parte se convierta en el todo. La parte se convierte en el todo. De modo que el que observa, el enamorado, deja de percibir la realidad en su carácter integral y complejo, ¿no? Esto lo vemos, saben, en la literatura, por ejemplo, claramente en el Don Quijote de la Mancha, ¿no? Cuando él se enamora de Dulcinea. En primer lugar, Dulcinea deja de ser la Dulcinea real, la mujer de pelo en pecho que dice Sancho Panza, para transformarse en una princesa, en la más bella, la más refinada y la más buena de las princesas de toda la historia, ¿no? Esta es la idealización. La absolutización de Dulcinea consiste en que Don Quijote ya no tiene mirada para otras mujeres, no existen otras mujeres, no existe nadie más ni nada más que Dulcinea. De modo que Don Quijote literalmente se enceguece, ¿no? Está como absorbido, como enceguecido por ese mismo amor que experimenta hacia Dulcinea. Y bien, el caso de Don Quijote es un caso humorístico, literario, pero el problema surge cuando el amor exaltado, el romanticismo, se introduce en la política. Entonces, estas mismas reglas que observamos en el amor erótico, de idealización, de absolutización y de obnubilación o enceguecimiento del amante, se produce en orden a conceptos políticos como libertad, como igualdad o como nación, ¿no? De modo que las ideologías modernas tienen un contenido y un trasfondo. El contenido racional es el que está expresado en los libros de sus fundadores, de sus grandes ideólogos, ¿no? De los Marx, no sé, etcétera. Pero el trasfondo es un trasfondo emocional, romántico, donde la libertad, en el caso del liberalismo, la igualdad en el caso del socialismo, y la patria, en el caso del nacionalismo,
se idealizan, se absolutizan y enceguecen a los partidarios de esas ideologías. Todas las ideologías modernas entonces tienen un trasfondo romántico. Es suficiente, por ejemplo, escuchar los himnos del socialismo francés o la Internacional o los himnos patrióticos, o recordar, por ejemplo, el eslogan con que Adolf Hitler llegó a las elecciones democráticamente. El eslogan decía así: vote con el corazón. Fíjense qué interesante, que estaba invitando a los alemanes, el dictador, a votar con un órgano estrictamente afectivo, ¿no? Y así lo mismo han hecho los liberales, los socialistas de todos los tiempos. Han usado el trasfondo emotivo del hombre, ¿no?, en la capacidad de esta exaltación romántica, para introducir en ese trasfondo una ideología que, vista fríamente, carece de fundamentos, ¿no? Porque si uno analiza las ideologías, son realmente vulgares, diríamos berretas, sin fundamento, pero se impulsa al hombre a votar con el corazón, ¿no?, a favor de la ideología o en contra de algún enemigo inventado. Y bien, para terminar este pequeño video titulado Amores que matan, hay que decir que al idealizar un aspecto de la realidad, sacrificamos en el altar de esa misma realidad todo lo demás. De modo que el liberalismo sacrifica ya sea la igualdad o la patria o la verdad, ¿no?, y el socialismo sacrifica, es decir, y ahí la violencia, todas las ideologías, mediante esa exaltación romántica que produce idealización, absolutización y enceguecimiento, llevan definitivamente a la violencia, porque dejan de ver la complejidad de la realidad misma, ¿no? Los médicos definen la salud del cuerpo como equilibrio de todas sus partes. De modo semejante, el pensamiento es sano cuando es equilibrado, ¿no? Y las ideologías destruyen ese equilibrio mediante, como vuelvo a repetir, la exaltación romántica, que es el trasfondo emotivo, afectivo, romántico, artístico, ya que el gran vehículo del amor romántico es el arte. Destruyen esta armonía que encontramos, por ejemplo, en el pensamiento clásico, ¿no? Entonces hay que tener cuidado y distinguir bien, y sentir también en nuestra época, cuando el discurso político utiliza, digamos, recursos de carácter afectivo, y lograr distinguir estos dos aspectos, el contenido y el trasfondo afectivo. Bueno, eso es todo. Estoy muy contento de seguir hablando con ustedes. Les mando un fuerte abrazo y hasta la próxima.